Vamos a oír tu palabra, Señor, y te damos de antemano gracias porque sabemos que nos vas a hablar y abrimos nuestro corazón. Queremos obedecerte y aplicar cada principio que nos enseñas. Abrimos nuestro corazón, sabemos que tu palabra no siempre es agradable porque nos confronta y nos lastima, pero Pedro dijo que solo tus palabras producían vida eterna. Así que al anhelar, Señor, y soñar con esa vida eterna, recibimos en este momento tu palabra con gozo en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, en nuestra serie Conociendo a Dios, el tema del día de hoy es el Señor Jesucristo, su carácter. La última clase fue hace 15 días, hablé de su persona, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, su carácter. Y el carácter, hermanos, es lo que nos define, es lo que define a cada persona. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio carácter y nuestro propio temperamento. Y déjenme aclarar algo importante: no por nacimiento, sino por elección o por imitación. Estoy hablando de carácter. Muchos culpan a sus padres, a sus abuelos, a sus ancestros, a sus antepasados por haber heredado su mal carácter o su buen carácter, ¿sí? Y dicen, por ejemplo, he oído a personas que dicen: pastor, yo soy gritón porque así era mi papá. Él era bien gritón, ¿verdad? Otros dicen: yo soy mal hablado porque así era mi abuelo. Él era un mal hablado. Otros se van un poquito más lejos, dice: yo soy borracho porque mi papá fue un borracho. Se les olvida, creo, que cuando venimos a Cristo adquirimos una nueva naturaleza, ¿sí? Y esa nueva naturaleza rompe la vieja y comenzamos a caminar en novedad de vida, dice la Escritura. Otros dicen: yo soy grosero porque así es toda mi familia, hablan con muchas groserías. Un día uno me dijo: yo hablo con muchas groserías, pastor, porque yo soy de rancho. Yo soy de pueblo. Pues yo conozco a rancheros que no son groseros. No todos los rancheros son así, ¿verdad? Otros dicen: yo soy del norte. Otros dicen: yo soy de Veracruz. Y los veracruzanos somos muy groseros. Bueno, y de igual manera hay mujeres que culpan a sus antepasados del carácter que ahora tienen y dicen, fíjense, dicen: soy una floja porque mi mamá sí era en mi casa. Sí, yo no atiendo a mi esposo porque mi mamá tampoco lo hacía con mi padre. Entonces, como no recibí un buen ejemplo, pues por eso soy así, pastor. ¿Y cuánto llevas así? ¿Te casaste apenas hace medio año? No, ya llevo 25 años de casado. Bien, ¿verdad? O bueno, soy mal encarada porque así es toda mi familia. Soy antisocial porque así es toda mi familia, etcétera. O sea que nuestro carácter y nuestras malas actitudes son por culpa de nuestros padres o de nuestros antepasados, y de esa manera nos justificamos y no asumimos nuestra responsabilidad. Eso por un lado, pero también hay otro lado u otro factor que influencia nuestro carácter, y me refiero al mundo, en el mundo donde vivimos. No olvidemos que Satanás es el príncipe de este mundo, y al serlo se ha encargado de sembrar su semilla en los corazones de las personas e incluso en los corazones de muchos cristianos, para así distorsionar el carácter de Cristo al cual nosotros deseamos ser semejantes. Amén. Por ejemplo, la psicología, hablando del mundo, la psicología, y no estoy diciendo que la psicología es del diablo o es diabólica. No toda la psicología es del diablo. Hay una parte que no, que es el estudio de la persona, las personalidades de cada uno de nosotros o de la gente, pero sí tiene muchas formas donde viola muchísimos principios bíblicos. Pero bueno, la psicología es la rama que se encarga de estudiar el comportamiento y el carácter de las personas. Y estudiando un poco acerca de este tema, encontré el siguiente artículo donde podemos ver cómo es que la psicología estudia la personalidad y el carácter de las personas. Y la psicología lo define así, y dice lo siguiente: el carácter
Es un constructo psicológico compuesto por las características dinámicas del ser humano. ¿Qué es un constructo? Un constructo es algo de lo que se sabe que existe, pero cuya definición es difícil de explicar o es controvertida. Por ejemplo, los constructos son la inteligencia. Para la psicología dicen es difícil describir o definir la inteligencia o la personalidad o la creatividad de una persona. A eso le llaman un constructo, algo que existe, que saben que existe, pero es difícil de definir o de explicar. El término de constructo alude a la forma de ser y personalidad de los individuos. A grandes rasgos, se podría decir que existen los siguientes caracteres en las personas, según la psicología, y ellos ponen como uno de ellos el carácter nervioso. Y ellos lo definen así: el carácter nervioso son las personas que tienen, dicen, las personas que tienen este tipo de carácter se caracterizan por tener dificultades en la memorización, comprensión y en el razonamiento lógico. Estas personas de carácter nervioso suelen ser desordenadas y carentes de disciplina y perseverancia para realizar sus actividades. Estas personas de carácter nervioso suelen ser personas extrovertidas, cariñosas, pueden ser sociables, pero son inestables y de voluntad débil. Además, son muy cambiantes en sus intereses y ocupaciones. Después viene otro tipo de carácter, según la psicología, el carácter sentimental. Y ellos dicen lo siguiente: a las personas que tienen este carácter les cuesta adaptarse a los cambios. Se desalientan con rapidez cuando aparecen dificultades y les gusta hacer las cosas bien. El ámbito laboral para estas personas de carácter sentimental resultan ser indecisos y lentos. Son personas reflexivas, pero al mismo tiempo aisladas. Se desmoralizan con facilidad. Son rencorosas y les cuesta trabajo reconciliarse. Son individuos tímidos, sensibles, pesimistas y tienden a buscar el aislamiento y la soledad. Estos son los sentimentales. El siguiente carácter es el colérico. Son personas que no suelen terminar las cosas que comienzan y cambian constantemente de actividad. En el ámbito laboral son poco disciplinados porque son de carácter colérico. Les cuesta trabajo sintetizar y adquirir nuevos conocimientos. Son personas de tensionarse muy fácilmente. Les agradan las cosas que sean inmediatas, concretas y técnicas. Son los de carácter colérico. Luego vienen los de carácter apasionado. Dice que son muy imaginativos y memoriosos, o sea, recuerdan muchos acontecimientos. Les gustan las tareas más variadas, estar ocupados y les aficiona estudiar. Esto último lo hacen, o sea, el estudio ordenadamente y metódicamente. Son personas hábiles para la literatura, historia, matemáticas y redacción. Las cuestiones relacionadas con la política les gustan, la religión y lo social les llama la atención. Después viene el carácter sanguíneo, así lo define la psicología. Son las personas con carácter que suelen adaptarse con facilidad a cualquier ambiente. Son muy curiosas y toquetean todo. Son trabajadoras, cerebrales y piensan todo con frialdad. Suelen utilizar la mentira como recurso para alcanzar lo que deseen y son poco sensibles. Después vienen los de carácter flemático. A personas de carácter flemático les gusta trabajar individualmente. Son muy ordenadas y metódicos. Además, se caracterizan por ser callados y muy reflexivos, así como también tranquilos. Les importa que las cosas sean exactas. Son puntuales y su inteligencia es profunda, pero lenta. Después vienen los de carácter amorfo. Son aquellos que tienen una personalidad, son de personalidad desordenados y torpes. Evitan los esfuerzos y suelen dejar las cosas para después. Su vida pasa por comer y dormir y son muy perezosos. Nadie se codee, por favor. Estos de carácter amorfo analizan las cosas superficialmente y razonan lentamente. Suelen ser extrovertidos y no se caracterizan por ser entusiastas. Llegan tarde a todas partes, son poco originales y se dejan llevar por la corriente. Y al último, dentro de los caracteres más importantes para la psicología, está el carácter apático. Las personas apáticas no suelen interesarse por las actividades.
tienen pocas ideas y estímulos. Son personas melancólicas y cerradas, testarudas y difíciles de conocer. Son pasivos, indiferentes, rutinarios y también perezosos. Bueno, a lo mejor tú dirás, yo tengo un poquito de todo. Bueno, tal vez te identifiques con alguno de estos caracteres de la psicología planteada, y no lo dudo que así sea, porque todavía tenemos muchas deficiencias humanamente hablando, hermanos. Y eso demuestra nuestra insuficiencia humana, por un lado, y por el otro lado, que necesitamos la ayuda de Dios y la dependencia de Dios. Afortunadamente, nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo necesidad de ir con el psicólogo. ¿Por qué? Porque su personalidad y carácter no tuvieron relación alguna con las deficiencias y las definiciones de la psicología que les acabo de leer. Nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, estoy hablando como hombre, como ser humano, siempre gozó de un carácter y temperamento perfecto, así como lo escuchan, perfecto. Y esa es la razón por la que Él y nadie más que Él debe ser nuestro ejemplo a imitar, ¿verdad? Principalmente para los cristianos, los creyentes, para los hijos de Dios. Y para profundizar en el tema del Señor Jesucristo y su carácter, bueno, tendríamos tal vez que investigar los 4 evangelios a profundidad, porque es ahí donde nosotros observamos la vida y conducta de Él, y ahí descubriríamos áreas de su carácter muy importantes, como por ejemplo su santidad. También veríamos su amor y su dependencia de Dios, entre muchísimas otras cualidades. Pero seguramente lo que más nos impacte, o lo más práctico a lo que tenemos que ir como iglesia, es, número 1, que era compasivo. El carácter de nuestro Señor Jesucristo, como número 1, era compasivo. Les voy a leer la definición bíblica de compasión. No es la definición del diccionario de la Real Academia Española, aunque hay muchas cosas muy parecidas, pero me voy al término bíblico porque es de ahí de donde vamos a extraer. Y dice así la definición de compasión. Dice: compasión es el sentimiento íntimamente ligado con la demostración del amor. En hebreo designa el sentimiento paternal de Dios, y en el griego denota la disposición y actitud de Jesús frente a las personas. Ambos, o sea, en el hebreo y en el griego, sin embargo, hablan de un más profundo sentimiento de Jesús hacia la humanidad. Literalmente lo define el diccionario a Jesús en el término de compasión como alguien que tenía un gran sentimiento en sus entrañas, o desde sus entrañas hacia nosotros. Vayamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 40, por favor. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 40, por favor. ¿Sí? Y dice esta historia que vino a Jesús un leproso y le vino rogando. Y no solo le rogaba, sino que dobló su rodilla y le decía al Señor Jesús: si quieres puedes limpiarme de mi lepra. Verso 41. Y Jesús, teniendo ¿qué? Misericordia de él. Otras versiones dicen Jesús movido a compasión. ¿Sí? Jesús movido a compasión, ¿qué hizo? Extendió su mano y lo tocó y le dijo: sí quiero, sé limpio. Verso 42. Y así que él hubo hablado, o cuando él habló, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Esto es muy importante, hermanos, porque el hecho de haber tocado a este leproso, nuestro Señor Jesús mostró que no estaba atado por los reglamentos rabínicos con respecto a la contaminación ritual. ¿Por qué? Porque cualquiera que tocaba a un leproso, independientemente que podía ser contaminado físicamente de la lepra, no solo eso, sino que era considerado ritualmente contaminado.
¿Sí? No solamente había opción o sí, el peligro de que se enfermara igual de lepra, sino que espiritualmente estaba contaminado y tenía que llevar a cabo ciertos rituales para que fuera purificado espiritualmente por haber cometido ese acto. Pero la compasión de nuestro Señor Jesucristo fue más allá de eso. Fue mucho más allá, porque simplemente Jesús tocó al intocable y curó al incurable. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que Jesús vino a un mundo agobiado por el diablo. Satanás había avanzado en muchas maneras, pero cuando Cristo viene y aparece, dice la Escritura en los Evangelios que Él se compadece de nosotros, de la raza humana, y como lo acabamos de ver en la definición de compasión, se da a nosotros de una forma entrañable, entrañablemente, no solamente en aspectos meramente físicos y extraordinarios, de decir, bueno, te voy a sanar, te voy a bendecir, voy a hacer esto por ti, sino que Él lo hace por amor a nosotros. ¿Sí? Él no lo hace solamente porque nos ve que tenemos necesidad de ser sanados, sino Él va más allá y Él ve la necesidad del ser humano. Lo mismo que hizo hacia el leproso, lo hizo y lo sigue haciendo hacia cada uno de nosotros, porque la lepra representa nuestro pecado. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, la lepra representa nuestro pecado. ¿Sí? Otra vez, ¿la lepra qué representa? Nuestro pecado. Pero Jesús era la gracia representada por medio de su compasión hacia nosotros. Y eso es maravilloso, hermanos. Y gloria a Dios, porque Jesús sigue obrando con el mismo carácter hasta el día de hoy. Lo mismo que hizo con el leproso, lo hace con nosotros. Él extiende su mano y nos toca. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Él extiende su mano y nos toca aún cuando somos pecadores. ¿Sí? Porque Él toca al intocable y Él sana al incurable. Gloria a Dios por eso, hermanos. Él sigue extendiendo su mano y nos toca aún con nuestro pecado. Jesús toca y Él quiere tocar hasta el peor de los pecadores. ¿Cuántos lo creen? Él puede tocar al gay, ¿sí o no? Puede tocar a la lesbiana, puede tocar a un secuestrador, Él puede tocar a un asesino, Él puede tocar a un adúltero, Él puede tocar a un fornicario, si es que ellos le abren su corazón y le dicen como el leproso a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Amén. Luego nos dice que Él dijo, quiero. Jesús dijo, quiero. Y cuando Él se acerca a nosotros, nos dice quiero, y de inmediato lo que hace es nos limpia. Dice que Jesús dijo quiero y al instante fue limpio y fue quitada la lepra. Pero el leproso tuvo que ir a Jesús. En primer lugar, ahí lo acabamos de leer. Si quieren, vamos a ponerlo otra vez en la pantalla. El verso 40 dice, vino a Él. ¿Qué es lo primero que hizo el leproso? Fue a Jesús. Yo espero que nadie esté aquí por la fuerza, Yo espero que todos estén aquí genuinamente, que hayan dicho, yo quiero ir a Jesús, a que me sane mi lepra, que extienda su mano y me toque. Entonces este leproso número uno tuvo que ir a Él. Después lo que hizo fue rogarle. Y después, ¿qué hizo? Se humilló delante de Él. Esa es nuestra parte hacia Dios. Si queremos ser limpios de nuestros pecados, esa es nuestra responsabilidad. Número uno, tenemos que ir a Él. Número dos, tenemos que rogarle a Él. Y número tres, sabemos que tenemos que humillarnos delante de Él. Siempre no sabiéndonos pecadores, sino sintiéndonos pecadores. Todos sabemos que hemos pecado, pero no todos se sienten pecadores, y muchos llegan al templo como aquel fariseo y dicen, yo no soy como aquel publicano que entra dándose golpes de pecho, yo no soy tan pecador. Y el publicano decía, oh Dios, sé propicio a mí pecador, lo cual significa, reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Y esa es la actitud de cada uno de nosotros, para que Jesús extienda su mano, nos toque aún en nuestro pecado, nos limpie y vayamos siendo restaurados a la imagen de Cristo, hermanos. La Biblia nos enseña claramente que Jesús prefería la misericordia o la compasión en lugar de los sacrificios.
Vamos a constatarlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 13, por favor. Y estamos hablando del carácter de Cristo. Y como número uno es su compasión. Pues Jesús, repito, prefería la compasión, prefería la misericordia en lugar de los sacrificios. Mateo 9:13 dice que Jesús les dijo así: id pues y aprended lo que significa. Esto se lo dijo a los fariseos, a sus opositores, y ahorita se lo voy a explicar, al grupo religioso que no le agradaba nada la estancia de Jesús en la tierra, y de paso a todos los oyentes. Y les dice: vayan y aprendan lo que significa, ¿qué? Misericordia quiero, o compasión quiero. ¿Qué significa la frase misericordia quiero? Significa lo siguiente: mi fuerte deseo es la compasión. Mi fuerte deseo es la compasión. Está bien que traigan ofrendas en el contexto que estamos leyendo, está bien, pero mi fuerte deseo es la compasión. Entonces repito, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando él dice sacrificio, él está hablando de matar el animal como un acto de adoración. Cuando el pueblo de Israel llegaba al templo, tenían que llegar con sus animalitos, según la ordenanza de Dios a Moisés a través de la ley, con ciertas condiciones, para que ese sacrificio fuera acepto como un sacrificio de adoración. Pero vean qué importante, Jesús no está violando los principios, simplemente está estableciendo las prioridades. Y la prioridad para Jesús, ¿cuál era? Está bien que traigan los sacrificios, pero prefiero la compasión a los sacrificios. Prefiero primero una acción de misericordia a que me traigas tu animalito perfecto y me lo ofrezcas. Porque no he venido, dice Jesús, a llamar a justos, sino a pecadores a que procedan al arrepentimiento. Ahora, repito, este es un texto dirigido a los fariseos. Ellos siempre presentaban los sacrificios apropiados y perfectos en el templo. Dice la Escritura que ellos eran meticulosos en la revisión de los animales. Ellos no aceptaban ningún animal con defecto, ninguno. En una ocasión Jesús les llamó hipócritas porque les dijo: ustedes cuelan el mosquito, lo cual significa que el mosquito era el animal inmundo más pequeño en el Antiguo Testamento, el mosquito. Y para no contaminarse espiritualmente, antes de tomar su agua, ellos ponían una malla encima, como una tela, ¿sí? Y entonces vaciaban el agua de la jarra para colar cualquier mosquito y que quedara ahí y desecharlo y no contaminarse espiritualmente. Pero el animal más grande, inmundo del Antiguo Testamento, era el camello. Y Jesús les dice: hipócritas, porque cuelan el mosco, pero se tragan el camello. Qué impresionante, ¿verdad? Es decir, son tan meticulosos en los pequeños detalles, pero en los más grandes no son cuidadosos. Y uno de esos detalles era que no eran misericordiosos, no eran compasivos, no eran amorosos con el pueblo. Hermanos, había un problema entonces en los fariseos, que ellos carecían de compasión hacia los pecadores. Y esto quiere decir que cuando no hay misericordia, cuando no hay compasión hacia los pecadores, hacia la gente en general, el cumplimiento de todos los ritos que ellos hacían y el cumplimiento de todo lo que nosotros podamos hacer carecen de significado. Es decir, no significa nada para Dios. No sé si estoy siendo claro. ¿Sí? ¿Sí o no? Podremos ser los mejores servidores de la congregación, quizá. Y la gente puede impresionarse de la calidad de servicio que le ofrecemos a Dios. Los más puntuales, los más trabajadores, los más productivos, los más meticulosos. Y no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Dices: yo voy a ser el mejor trabajador de la empresa, yo voy a ser el mejor responsable, el más responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Escuche bien, pero si no tenemos compasión por los perdidos, si no les predicamos, si no damos testimonio, si no evangelizamos, nuestro cristianismo carece de significado. Dice la Escritura que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le cuenta por pecado. Hay quienes dicen: no, Señor, yo soy un pecador, pero no he cometido pecados tan grandes, yo nunca he matado a nadie. Y el Señor Jesús dice en su palabra: si alguno no ama a su hermano o aborrece a su hermano, en otra versión dice: es un homicida.
lo cual significa que no necesitas matar a una persona para convertirte en un homicida. Si lo odias y no lo amas, lo eres. Así nos la pone el Señor. Pero estamos bajo la gracia, bajo la oportunidad de Dios, bajo el cariño de Dios. Vamos a ver lo que dice Oseas, el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, y les voy a leer la versión de las Américas porque lo dice más entendible. ¿Sí? Porque más me deleito, dice Dios, Oseas 6:6, porque más me deleito en la lealtad que en tus sacrificios, y más me deleito en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Sí? Otra vez, se los voy a leer. No sé si tengamos la versión de las Américas. ¿Sí? ¿Cómo dice? Porque más me deleito, dice Dios, en la lealtad que en qué, que en los sacrificios, y más me deleito en que me conozcas, en que conozcas a Dios, que en tus holocaustos. Qué impresionante, ¿no? Más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Escuchen bien. Todos digan lealtad. ¿Cómo? A ver, veo boquitas cerradas. ¿Cómo? Ok. Tristemente, en muchas iglesias se vive una tragedia espantosa. ¿Sí? Y hablo de iglesias cristianas y con mayor razón no cristianas. El pueblo le es más leal a su pastor que a Dios. El pueblo le llega a ser más leal a su líder que al mismo Dios, ¿no es cierto? Son incluso capaces de dar la vida por ellos, y eso se llama infidelidad a Dios. Así de fácil. A veces nos confunden con el término honra, ¿sí? Pero la honra significa respeto simplemente, y estar bajo autoridad, eso es todo. Pero nuestra lealtad y nuestra fidelidad es a Dios, no es a los hombres. Nuestra fidelidad es a Dios, quien nos amó. Nuestra lealtad es a Dios, quien nos compró, quien nos perdonó, quien nos regeneró, quien nos hizo nacer de nuevo por su palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Nuestra lealtad siempre debe ser a Dios antes que a un líder, antes que a un pastor, antes que a tu marido, antes que a tu esposa, antes que a tu esposo, antes que a tus propios hijos. Tu lealtad debe ser primero a Dios. Él lo dijo: más me deleito en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero tristemente, por falta de conocimiento, el pueblo de Dios se está muriendo. ¿A poco no? Se está muriendo el pueblo de Dios porque le falta conocimiento. Hay tantos lugares que en lugar de predicar la palabra, le hacen conciertos a los jóvenes y hacen de la iglesia una cristoteca espantosa. Les traen al rapero más famoso, al reggaetonero más bueno, al profeta más famoso, etcétera. Literalmente están sumidos en la ignorancia de quién es y a qué vino nuestro Señor Jesucristo. Ignoran y no disciernen que una de las maneras en las que Jesús vino a mostrarnos su compasión fue dándonos su conocimiento de quién es Él. ¿Me está oyendo, hermanos? Jesús tiene compasión por los perdidos, porque están perdidos, porque no lo conocen. Pero ¿qué pensará Dios, que dice que con sus ojos Él se inclina y ve toda la tierra, que se asome a una congregación donde en lugar de estar adorando su nombre, glorificando a Dios, clamándole perdón por sus pecados, clamándole: Señor, haz la obra del nacer de nuevo, literalmente pongan a bailar a los jóvenes, literalmente hagan shows y espectáculos, hermanos, entretenimiento en la congregación? ¿Qué pensará Dios? Lo mismo que los perdidos. Él sigue teniendo compasión de muchas iglesias porque están perdidas y sumidas en la ignorancia. Jesús se compadecía tanto de las personas de forma individual como también de las grandes multitudes que estaban hambrientas en los sentidos literal y en el sentido espiritual. Literalmente Jesús se detenía a solucionar problemas de toda índole y en su amor nunca
estuvieron ausentes los pobres, los desvalidos, ni los extranjeros. Él siempre fue compasivo con todas las personas. Y esa es la primera característica del carácter de nuestro Señor Jesucristo: compasión. ¿Tú estás teniendo compasión por los pecadores? Si dices que sí, demuéstralo, predícales, llévales la palabra del Señor. No te quedes callado, no guardes el tesoro que Dios puso en tus manos. No escondas la luz. Nadie que tiene una lámpara la esconde debajo de una cama, sino la pone encima del mueble para que todos los que estén ahí sean iluminados. Ten compasión de las personas. No solo les prediques, cuando tienen necesidad, ayúdenlos. No cierres tu mano. Si ves a un niño con hambre, invítale unos tacos. Si ves a un perro hambriento, invítale también a él otros tacos. Todos son creación de Dios. Compasión. Compasión. El segundo carácter sobresaliente de nuestro Señor Jesucristo es que era manso. La definición bíblica de mansedumbre es la siguiente: mansedumbre es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente del cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. ¡Wow! Eso es un hombre manso. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a repetir: es aquella serenidad de un espíritu pacífico, un espíritu humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente por el cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Como lo dice el proverbio: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y es mejor el que se enseñorea de su propio espíritu que el que toma toda una ciudad. Qué impresionante, ¿verdad, hermanos? El diccionario también dice que la mansedumbre es una gracia cristiana, es decir, debe ser un fruto en nosotros. No era propio de Jesús, es de nosotros. Es una gracia cristiana que fue adquirida por hombres como Moisés y como Pablo, y que debe adquirirse por todos los que quieren ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo, hermanos? Y si tú quieres ser como Cristo, dice la definición que la mansedumbre, oigan bien, es un fruto del Espíritu Santo, del amor y de la bondad de Dios. La mansedumbre, usted lo puede corroborar en su casa, en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo, y entre ellos está mansedumbre. Muchos dicen: oh, en mi iglesia estamos llenos del Espíritu Santo porque nos caemos, porque nos tiran, porque todos hablamos en lenguas al mismo tiempo. Cuando Pablo dice: si alguien habla en lenguas uno por uno, no va a ser que entre un incrédulo y los oiga y diga: están locos. ¿Sí? En mi iglesia está el fuego de Dios porque todo el tiempo sentimos escalofríos, todo el tiempo hay mucho calor en la congregación. Ay, sentimos. Lo sentimos, pero están muy mal. ¿Sí? Porque la presencia del Espíritu Santo tú la vas a encontrar ahí en Gálatas 5:22. Solo anótalo. Y los frutos del Espíritu son el resultado de la llenura del Espíritu Santo en una iglesia son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me faltó uno por ahí. Paciencia. Si tú te consideras un hombre lleno del Espíritu Santo, no te consideres porque hables en lenguas, eso es un don. ¿Sí? Pero sí considérate lleno del Espíritu Santo si tienes los frutos de Gálatas 5:22. Mateo 11:29, Jesús dijo lo siguiente. Estamos con nuestro punto, que el segundo carácter de Jesús es que Él era manso, apacible, sereno de espíritu, pacífico, humilde, no colérico por los errores de las personas. Mateo 11:29, Jesús nos invita y nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál era el yugo? ¿Se acuerdan? El yugo era aquel armazón que une a dos animales, específicamente a dos bueyes, también podrían ser dos asnos, que los une por sus cuellos a fin de que puedan desarrollar tareas juntos o en equipo.
Jesús dice, lleven mi yugo sobre vosotros y ¿qué? ¿Y qué? Díganlo ustedes. Aprendan de mí. Aprended de mí. Entonces el sentido es que debemos aprender. Pero si traemos el yugo con Jesús, debemos ir aprendiendo de Él mientras vamos caminando junto a Él, ¿sí? Y si nosotros estamos aquí en la iglesia, estamos haciendo eso. Estamos caminando junto a Él y tenemos que ir aprendiendo junto a Él. No hay otra manera de aprender a ser mansos que no sea a través del ejemplo de Jesús. Él dice, aprendan de mí que soy manso. La palabra manso aquí significa que soy gentil, soy humilde y soy tranquilo. Dice, y soy humilde, lo cual significa no soy arrogante ni tampoco orgulloso. Dice, soy humilde de corazón. Entonces noten que la humildad de Jesús pues no consistió solamente en sus actos, ¿sí? No consistió solamente en sus actos. Su humildad y mansedumbre estaban en su corazón, porque Él dijo, soy manso y humilde de corazón. Y entonces dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Pero lo primero que dice es, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Por qué lo dice? Porque en contraste a los fariseos, ellos eran duros y orgullosos. Aquí no hay ningún duro ni orgulloso, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios. Tengo a la iglesia casi perfecta. Sí, ellos eran duros y orgullosos. Pero Jesús, eran maestros, Pero Jesús, como el verdadero maestro, se muestra totalmente o todo lo contrario. Se muestra gentil y humilde desde su corazón hasta sus acciones. Esto quiere decir que todos los que llevamos su yugo debemos estar dispuestos a tomar el puesto más humilde aquí en la tierra. El puesto más humilde. Ahí ya nadie dijo amén, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos hay que buscan el reconocimiento? ¿A poco no? Buscan el reconocimiento. ¿Cuántos cristianos hay que buscan ser populares? Adentro de la iglesia y afuera en sus trabajos. ¿Cuántos cristianos hay que buscan la aceptación? Que aparezca su nombre en la lista de empleados del mes. Otros buscan lugares de preeminencia, ¿no? Otros ya dentro del ministerio que los llamen apóstol, que los llamen doctor, que lo llamen papá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué? Nada de eso es mansedumbre. Nada de eso es mansedumbre, ya sea dentro de la iglesia como afuera. El que es manso desde el corazón no desea los títulos ni la posición. Lo único que desea, según lo acabamos de leer, es descanso. ¿Para qué? Para su alma. Y hallaréis, dijo Jesús, descanso para vuestras almas. Eso busca el manso y el humilde. Venir a la iglesia y arrojarse en los brazos del Señor, descansar en la presencia de Dios, sentir el amor y el perdón de sus pecados y salir libre nuevamente a enfrentar a un mundo cruel. Y no buscar popularidad o a pedirle, Señor, quiero ser el empleado del mes allá afuera, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo, porque soy hijo del rey. Tranquilos, take it easy, brothers. Mansos y humilditos. Porque el que se va a lo secreto, Dios lo recompensa públicamente. Gulp. Entonces dice, y hallaréis descanso para vuestra alma, el asiento de nuestras emociones, nuestro corazón, donde los argumentos, los dardos de Satanás, los pensamientos no nos dejan. Y Jesús dice, si llevas mi yugo y caminas en mansedumbre, vas a descansar de todo eso. Y aquí entonces se trata del reposo del corazón que se encuentra cuando tomamos el puesto más humilde delante de Dios, pero también delante de los hombres.
Señor, no quiero que me vea la gente, mírame tú. Que no me importe lo que la gente piense de mí, me importa lo que piensas tú de mí. ¿Para qué quiero que me anoten en el pizarrón del empleado del mes si no me has anotado en el libro de la vida? Jeremías capítulo 6, versículo 16, dijo el profeta, así, dijo Dios a través del profeta, así dice Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Y el sentido de esta frase, paraos en los caminos y mirad, es hagan un alto para recapacitar. ¿Sí? Estamos en el camino de Dios, ¿no? Pero antes estabas, a lo mejor, en cierta religión, de donde vengas, del catolicismo, los testigos de Jehová, eras mormón, eras de la iglesia apostólica, eras solo Jesús, eras solo tú, eras ateo, lo que tú quieras, y estabas parado en un camino. Y lo que dice Dios es, párate en el camino donde estás y mira, es decir, y recapacita si en el camino que estás es el correcto o si tienes que volver a las sendas antiguas. Recapacitar. Es decir, si cada cristiano, fíjense bien, hiciera esto, ya estando incluso dentro de la iglesia, es decir, hacer un alto y recapacitar si la doctrina que les están enseñando le trae descanso para su alma, si es sana o no, yo le aseguro que habría menos herejías y más iglesias verdaderas. Porque el cristiano estaría parado en los caminos, recapacitando si la doctrina que está recibiendo le trae descanso para su alma o lo está llenando de orgullo. Pero el problema es que la mayoría se dejan llevar por lo que su líder les dice, sin verificar si la doctrina está conforme a la palabra o no. Y por eso no hay descanso en las almas de ellos. Están llenos de ansiedades todo el tiempo. Están llenos de deseos de grandeza que no tienen nada que ver con descansos del alma. Y están dentro de la iglesia diciendo, yo quiero ser rico, yo quiero ser próspero, yo quiero tener una casa nueva, yo quiero tener otro carro. Ya no quiero esta carcacha, Señor. ¿Cómo si yo soy hijo de un rey voy a andar en una carcacha? Pero el que es hijo de un rey tiene que ver su carcacha como un clásico, mejor. ¿Sí? Que sea lo que Dios te ha dado en el momento. Lo que Dios te puede dar después está bien. Pero no andes por la vida con un sentido de orgullo, porque tu alma no descansa. Y tu alma necesita descanso, hermanos. Tronándote los dedos. Ay, ya viene la renta, ya viene la colegiatura. Ay, no tengo ni para la gasolina, no tengo ni para esto. Mejor alza tus ojos a los montes, ¿de dónde viene tu socorro? Tu socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hay que descansar en nuestra alma. ¿Y cómo vamos a lograr? A través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en nuestro carácter. ¿Cuál fue? La humildad en el corazón. Pero ¿qué dijo Dios a través del profeta Oseas? Pregunten por las sendas antiguas. Y preguntar significa inquirir, investigar. Darte a la tarea de no solamente ser una oveja sentada, sino llegar a tu casa y decir, el pastor Daniel nos enseñó este tema y nos dio este texto y nos lo aplicó de esta manera. Yo voy a verificar en las escrituras que así sea. Para que descanses. Dice, pregunten por las sendas antiguas, inquirir. Debemos inquirir y buscar siempre, en primer lugar, el deseo para nuestra alma. Inquirir es preguntarle a Dios cosas como, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿me están predicando tu palabra? ¿Realmente? Señor, ¿la doctrina que me están dando es la que tú le entregaste a los apóstoles originales? No a los modernos de hoy, a los originales. La doctrina que me están dando es la que le dice a los apóstoles originales.
Porque los profetas de hoy te dicen: Dios me reveló esto, y Dios me dijo que hagamos un encuentro, y Dios me dijo que hagas esto, y Dios me dijo que hagas lo otro. No, Señor, me están enseñando la doctrina que tú le entregaste a los apóstoles originales. ¿Me están realmente enseñando las escrituras? Inquirir para que haya descanso en tu alma. El profeta Isaías en el capítulo 8, verso 19 dijo: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablándoles al oído, y les dice: no es esto, no es aquello. Ustedes respondan diciendo: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿A quién? Entonces, Dios, Señor, me acerco a ti con todo respeto y reconocimiento y honra y humildad de corazón. Fíjate que en mi iglesia me dijeron que esto, y que van a hacer un concierto de rap y van a traer un reggaetonero bien famoso. Señor, ¿esto es tuyo, Señor? Mira, y si tú se lo preguntas, Dios te va a decir: no. ¿Y cómo te va a responder? Leamos Isaías, compruébelo, 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, ustedes respondan: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos en lugar de los vivos? Versículo 20, es fundamental este versículo: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Wow. A la ley y al testimonio. ¿Más claro? No necesita explicación el versículo, hermanos. Digan conmigo todos, por favor: a la ley y al testimonio. Oye, que Dios me reveló, muéstramelo en la escritura. No, es que me lo reveló, no dudes. Claro que dudo. A la ley y al testimonio. Y si no es conforme a esto, dice, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, es porque no conocen a Dios. Es porque Dios no les habló. Eso es preguntarle a Dios por las sendas antiguas. Es ir de regreso a las escrituras. Es ir a la ley y al testimonio. Escuchen bien, los que nos oyen también por internet, por Facebook, por la página, en todo el mundo: no debemos modernizar nuestras reuniones, ni darle a nuestros jóvenes entretenimiento, ni adecuar la iglesia para hacer shows, ni atraer a la gente ofreciéndoles milagros. Debemos ir de regreso a la cruz, de regreso a las escrituras, de regreso a la ley y al testimonio, de regreso a las sendas antiguas. Vean lo que Jeremías dice que debemos preguntar. Vayan y pregunten cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestra alma. ¿Y hallaréis qué? Descanso. ¿Sabe qué significa? Libertad en el alma. Libertad en el alma. Pero ellos dijeron: no, es que esto está más chido. Dijeron: no, es que aquí nos movemos sabroso. No, es que aquí nos dan chance a los chavos, pues aquí nos dejan desfogarnos o desfoguear, ¿cómo se dice? Desfogarnos. Aquí nos dan chance. Es que no, aquí es Dios es amor. Eso es lo que está hablando el profeta. Pero dijeron: no andaremos, no queremos. Eso es falta de mansedumbre. Y mansedumbre es el carácter de Cristo. Y esa mansedumbre lo llevó a darnos descanso a nuestra alma cuando el peso del pecado era insoportable. ¿No es cierto, hermanos? Miren, Jesús pudo negarse y decirnos, Jesús pudo negarse y decirnos: mira, Daniel Rubalcaba, la consecuencia de tu pecado es cargar el peso de tu maldad para siempre. Esa es la consecuencia, Daniel, de tu pecado. Tienes que cargar el peso de tu maldad para siempre. Pero a cambio de eso, Jesús dijo unas palabras maravillosas: aprendan de mí que soy manso y hallarás descanso para tu alma. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir el corazón, nada más. ¿Y qué dice Mateo capítulo 11, versículo 29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Si quieren descanso, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas.
Frecuentemente Jesús observaba la altivez de la gente, la altivez de los religiosos. Ellos no se acercaban a los que tenían cargas. Punto número 3. El tercer carácter sobresaliente de Jesús es que Él era humilde. Definición de humildad. Humildad es la persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que cree que le corresponden, o que renuncia a esos merecimientos que cree que merece por amor a otras personas, y que ejecuta el acto de humillarse delante de Dios. Humilde es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. ¿Qué somos? Sí somos hijos de un rey, ¿verdad que sí? Pero primero somos criaturas de Dios. Él hizo para sí un reino, no de reyes y sacerdotes. Está mal la traducción. La traducción es así: Él hizo para sí un reino de príncipes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque hay un solo rey, y ese es Dios. Y nosotros, al ser sus hijos, somos sus príncipes, y las damas son sus princesas. Pero antes de ser príncipes y princesas, somos criaturas de Dios. Que no se nos olvide. Simplemente polvo, barro, eso somos. Un día nacemos y al otro día dejamos de existir. Somos como la flor del campo, eso somos. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículo 8, está hablando de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, porque es nuestro ejemplo, y dice que Él estaba en la condición de hombre. Filipenses 2:8 dice de Jesús: y estando Jesús ¿lo está leyendo? En condición de hombre. La traducción original dice en la apariencia visible de un hombre. ¿Sí? ¿Por qué dice el original en la apariencia visible de hombre? Porque Jesús nunca dejó de ser Dios por haber tomado forma de hombre. El significado lo dice claramente. Él siguió siendo Dios, pero tomó apariencia visible de hombre, pero seguía siendo Dios. Y ese Dios que tomó una apariencia visible de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo. La palabra humillación significa se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta el grado de la muerte, y muerte de crucifixión, en una cruz. Se humilló a sí mismo. Esto quiere decir dos cosas. Número 1, nadie lo obligó a venir a la tierra, nadie lo obligó a tomar forma de hombre. Dice que Él a sí mismo se humilló, Él a sí mismo se rebajó. ¿Por qué? ¿Por qué se rebajó? ¿Por qué se humilló? ¿Por qué tomó forma visible de hombre? Puede haber muchísimas respuestas, pero la principal es que fue por amor a nosotros. Amén. Ahí es cuando todos debemos decir amén. Por amor a nosotros se rebajó a sí mismo. A veces le decimos a alguien: oye, ya pídele perdón, y dicen: no me pienso rebajar. O perdónalo. Sí, yo perdono lo que me hizo, pero no olvido. Eso es rebajarme, dicen. No, al contrario, eso es elevarte a una posición que no te corresponde. Eso es orgullo, eso es soberbia, eso es una vanagloria. Jesús tomó forma de hombre y se humilló. El hombre debe aprender a humillarse, primero ante Dios y también ante una persona cuando le ofendió. Y número 2, se rebajó por nosotros. Quiere decir que se despojó de su ambiente de gloria, no de su divinidad ni de su deidad, porque como lo acabo de decir, Él nunca dejó de ser Dios, pero sí se despojó de la convivencia en el cielo. Él bajó tomando forma humana, permitiendo que lo maltrataran, lo injuriaran,
lo despreciaran y lo golpearan hasta el punto de crucificarlo en una cruz, como si hubiera sido el peor criminal. Eso consistió, mejor dicho, en eso consistió, y a eso se refirió Pablo cuando dijo que se rebajó a sí mismo. Él permitió, él podía llamar una legión de ángeles de parte de su Padre, y no lo hizo. Él le dijo en el Getsemaní: Padre, si es posible que redima a los pecadores, pero no por el medio de la cruz, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se hizo la voluntad de Dios, que era su Padre, y Él mismo era Dios. Simplemente nos mostró la faceta, la cara de su humanidad, pero al final terminó sometido a la voluntad de su Padre, ¿verdad? Se humilló a sí mismo. Alguien lo expresa de esta manera: esto es maravilloso a nuestros ojos. Obedeció aunque esto le costó la vida. Obediente hasta la muerte significa que obedeció hasta el fin. Verdaderamente Él era el mercader que fue y vendió todo lo que tenía para comprar la perla de gran precio. Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte por crucifixión era la forma más oprobiosa de ejecución. Podría compararse con la horca, el garrote vil, la silla eléctrica o la cámara de gas, reservada solo para los asesinos. Y esta era la forma de muerte reservada para el mejor del cielo cuando Él vino a este mundo. No le fue permitido morir una muerte natural en cama. La suya no fue una muerte accidental. Había de morir la vergüenza y la vergonzosa muerte de la cruz. Hermanos, Cristo fue y siempre será el hombre más humilde que jamás haya existido en nuestro planeta. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, siendo el Rey de Reyes, nació en un pesebre. Las aves tenían nido, pero Él ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Siendo Jesús el dueño del oro y de la plata, dependía del sostén de otras mujeres para poder viajar y predicar el evangelio. Pudiendo disponer de las riquezas de su padre para construirse un palacio, no tenía dinero ni para pagar sus propios impuestos. Pudiendo entrar a Jerusalén acompañado de ángeles, querubines, serafines y galopando un hermoso caballo blanco, pidió un asno prestado. Y por si todo esto fuera poco, el que nunca cometió pecado murió la muerte de la cruz y además fue sepultado en una tumba prestada. Y lo más triste de nuestra época es oír a cristianos decir: Cristo se hizo pobre para hacerme rico o millonario con dinero. La riqueza de un cristiano no significa dinero. Consiste en abrazar con fe el sacrificio de Cristo, no mereciendo Cristo haber sido sacrificado, sino cada uno de nosotros. El dinero no es riqueza, el dinero es una simple añadidura. Aprendamos a distinguir. Imitemos el carácter de Cristo y no el de los hombres. Amén. Oremos, inclinen su rostro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, querido Dios, porque tomaste forma de siervo. Te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Y en toda tu vida y todo tu proceso nos mostraste tu carácter como hombre, no como Dios. Nos enseñaste la humildad. Tú nunca fuiste orgulloso, Señor, ni arrogante, todo lo contrario. Nos enseñaste la mansedumbre que viene desde el corazón, Señor. Y nos enseñaste la compasión por los perdidos, compasión por el mundo. Todos los días miles van al infierno y nosotros tan despreocupados aquí, Señor.
Perdónanos por ese orgullo, por esa falta de sabiduría. Perdónanos por esa imprudencia, Señor. Perdónanos porque, bien lo dijo Jesús, porque no saben lo que hacen. Señor, nuestro carácter es deficiente, es malo. Somos tercos, necios, desobedientes, obstinados. Señor, nos ha costado tanto trabajo modelar nuestro carácter. Cuando tu palabra nos enseña que cuando estemos contigo en la eternidad y tú nos vas a dar premios, galardones, y esos premios y galardones van a ser en cuanto a la transformación de nuestra actitud. Y dentro de nuestra actitud están estos tres que acabamos de aprender hoy: humildad, mansedumbre. Señor, pero con humildad te lo decimos, estamos creciendo en esto, estamos madurando en esto. Y hoy y cada día te diremos: síguenos ayudando, porque no podemos, Señor. Si tú no estás con nosotros, no podemos. Moisés le dijo a Dios: si tú no vas con nosotros, nosotros nos quedamos aquí. Y si tú no nos guías y no nos ayudas, no podemos pasar de aquí. Estamos truncados, atorados, viendo cómo otros crecen y nosotros nos quedamos. Pero lo más trágico sería perdernos el día de tu venida, Señor. Heme aquí, Señor. Oren a Dios, por favor. Pídanle a Él que moldee su carácter. Tú sabes en qué área. Todos cierren sus ojos. Todos.